vamos a entrar en materia con otro de nuestros segmentos favoritos que se llama Hagamos que Funcione, y para eso está David Grant. Y hoy vamos a hablar de educación anatómica y emocional para jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. ¿De qué trata esto de educación anatómica y emocional? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eso es lo que viene siendo la parte familiar. Porque digamos que en la familia hay un miembro de la familia que nació con alguna discapacidad. ¿Y qué sucede? Cuando va entrando en la fase de la adolescencia, muchas veces ya de por sí la adolescencia es difícil para muchos padres. Es compleja la adolescencia. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede cuando se tiene un familiar que tiene una discapacidad y entra en la fase de adolescencia? Se evita tocar ciertos temas con el joven y se elimina la parte de que él también va a tener esos cambios físicos, va a tener también ese cambio emocional. Y que es normal y que tenga todos esos cambios. Exacto, es muy normal. ¿Pero qué sucede? Entonces de repente empieza a manifestar la frustración de otra manera, pero como muchas veces les cuesta expresar o de repente no entienden bien cómo es ese cambio físico. O no entienden lo que le está pasando simplemente. Entonces eso genera frustración y estrés sobre la familia. Más que nada en eso trata lo que es la educación física y emocional de los jóvenes. Pienso que tiene que ver también mucho con esta expectativa muy baja de los familiares de estas personas, de decir, ay, esta persona no va a tener una vida afectiva, o esta persona no va a tener relaciones sexuales, o esta persona de repente no va a sentir, oye, nada por nadie, y uno se enamora. Y ¿sabes que no sabemos? Eso es cierto. No lo sabes. Además, ¿sabes que estos familiares, y dime tú si me equivoco, ven a esta persona o este niño que ya dejó de ser niño, dejó de ser niña, pero lo siguen viendo como un bebé, y se dice en la literatura que debes de tratar, si es un niño, como un niño o una niña, no como un bebé. Exacto. Y al adolescente como un adolescente. Entonces se olvida esa parte. Es curioso, ya de por sí a los padres les cuesta a veces soltar al joven. Sí, porque psicológicamente se habla de que los padres en el momento de la adolescencia sufren el duelo del niño, del cambio físico. Y entonces eso lo viven tanto los padres como los hijos. Entonces, imagínense ese caso cuando se tiene ese niño que posee una discapacidad. ¿Qué sucede? Cuando ese niño de repente es llevado a alguna terapia, ya de por sí él empieza a observar todo a su alrededor y va a haber una enfermera o va a haber un especialista o va a haber otra muchacha que le va a producir y va a decir, oye, me gusta, o de repente va a haber una emoción de que se va a sentir tímido, y todo eso hay que poder explicárselo. Claro, también yo imagino también con el manejo de estas personas, también que de repente hay que quitarle la ropa, ponerle la ropa, lo que sea, también es como el pudor de esas personas. Y ellos siempre están atentos, ¿sabes?, a todos lo que están viendo, pero ¿qué consejos podremos darle a los padres? Porque regularmente hablar sobre este tipo de temas con tus hijos, regularmente es un poco fuerte, exacto, es un poco complicado. Ahora imagínate tratarlos con ellos. ¿Qué consejos podríamos dar a los padres que nos están viendo, David, y decirles, no tengan miedo de hablarlo? Es importante de hacerles saber que está bien, de cierto modo. Y me voy a sumar a la pregunta esa. Si tu hijo es un adolescente, pero su condición hace que su mente sea un niño, también, ¿qué haces? Exacto. Eso es muy importante. Es bueno que en ese caso se vayan asesorando con especialistas en neuropsicología y psicología familiar para que lo vayan orientando durante esos pasos. ¿Y por qué es importante? Porque puede llegar el momento donde el niño tiene que saber cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son las zonas que debe proteger y que no, qué está bien que te toquen, qué está bien que no. Exacto. Y es muy importante que se le vaya hablando desde muy temprano a los jóvenes de esto, porque casos suceden. Y siempre es mejor que los niños tengan esa protección y ese conocimiento para autoprotegerse. Sin duda, me pasó también una vez un caso que yo siento que sí es importante que los padres, no sé de qué forma podrían conversarlo o hacerles saber qué está bien y qué está mal, porque una vez estábamos en un proyecto muy bonito y el niño simplemente, él buscaba como abrazarme y yo no tenía ningún inconveniente porque, no sé, no me incomodaba y tampoco lo veía con esa malicia, pero yo sé que su mamá estaba incómoda y ella no sabía cómo reaccionar y fue un momento tenso para ella y me imagino que ella no tenía que afrontarlo constantemente. Entonces también, ¿qué consejo les damos a esas mamás para que no se sientan mal? Porque quizás a mí no me incomodó, pero puede que en otro momento encuentren una persona que sí no le va a parecer. Por lo general estos son adolescentes muy cariñosos. Sí. Que tienen mucho amor para dar. Es que ese concepto hay que tener muy claro. Según Freud, el ser humano siempre nace con la necesidad de contacto. O sea, de por sí siempre hay que tener esa base. Claro. Todos, sin importar que el afecto nos anima, nos da buena autoestima, nos ayuda como dicen, a echar hacia adelante. Así que teniendo ese concepto claro, sabemos que todos los jóvenes, sin importar si tienen discapacidad o no, tienen la necesidad de contacto porque es una manera en que nosotros expresamos afecto. Así es. Y yo pienso que, por ejemplo, mira, en el caso puntual de los chicos que tienen síndrome de Down, también son muy expresivos, son muy cariñosos.
y uno también tiene que dejarlos ser, así como tienes que dejar ser a otras personas. En el camino también aprendemos, porque yo creo que cuando vemos pues la naturalidad y la entrega de una persona que no se mide por las barreras sociales y que simplemente te quiero abrazar o te quiero, lo que único que hace es impregnar una alegría y un, ¿sabes? Como este cariño gratis y auténtico, que en verdad cuando ves a esta persona dices, porque la verdad es que no todos los seres humanos somos así. Sí, ellos saben cuando está bien, siento yo que saben reconocer cuando está bien, cuando no está bien. Entonces, yo pienso que lo importante es que los padres les lo que sirvan de estamos mal guía. somos nosotros, que sí, por barreras sociales Claro. o por el qué dirán o por barreras mentales o de educación no hacemos lo que sentimos. Ellos Sí, eso es son cierto. totalmente naturales y son muy pocas las personas que actúan Y de como esa dices manera. tú, entonces la discapacidad, ¿quién la tiene? Nosotros Siempre o lo he esas dicho, personas. siempre lo he dicho. Una cosa que te quería preguntar, por ejemplo, cuando tú estás adolescente, como cualquier otro adolescente, tú quieres tener noviecito, Quiero un noviecita, besito. tú quieres agarrar manito sudada y esa cosa. ¿Cómo manejas esa situación puntual con una persona que de repente su papá ha estado sobreprotegiendo a su hijo por un tema de que, claro, tiene miedo de que le pase algo como cualquier otro papá, pero entonces dice, tengo novio, ¡pum!, tengo novia, ¿qué es esto? Ahí automáticamente sale el instinto sobreprotector del padre, porque si piensa que la persona que le atrae a su hijo no posee una discapacidad, piensa que se va a aprovechar y que le va a causar daño. Entonces eso ya de por sí hace que el padre como que genere una barrera sobre esa relación. Pero ahí lo importante es abrirse al niño, escucharlo, a entender que la persona lo está aceptando como es, porque ya de por sí, entonces, si Qué uno lindo, pone... qué lindo, que lo acepte Exacto. como es. Porque si el padre le pone una barrera, y entonces el mismo padre es el que está discriminando al hijo de que no puede tener una Exacta. relación. Muy buen punto. Entonces, Exacto. Hay una película de unos enamorados sí. que tienen síndrome de Down. Exacto. Y se habla un poco de todo esto, ¿no? Yo creo que lo mejor también es tratar esto en familia. Si usted no sabe Exacto. cómo manejarlo o no sabe qué hacer y no tiene por qué saberlo, no hay un librito para ser papá y mamá. Eso es Consulta a los expertos que te pueden ir orientando poco a poco, ¿no? exactamente. Es más, si ya su hijo tiene una secuencia terapéutica, tómese el tiempo para hablar con el especialista e indicarle, mi hijo ya está entrando en esta etapa de adolescencia. Es decirlo también, ¿Qué puedo decírselo al hacer? especialista. Es importante no quedarse callado, es que yo no le voy a decir eso porque me da pena. Me da no, penita. que esa es la persona capacitada para orientarlo. Exactamente. Sin duda alguna. Y ahí mismo lo pueden referir, que uno puede orientarse con este psicólogo o este especialista que maneja este tema con este tipo de discapacidad y él le puede orientar con respecto a los pasos a seguir con los cambios que va a presentar en esta etapa de desarrollo. Así es. Gracias por estar con nosotros, David, y siempre guiarnos, ¿no? Para saber qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestros niños que tienen discapacidad. Bueno,